Imagina cazar sin rifles, sin GPS, sin segundas oportunidades, solo con tus manos, la tierra y herramientas creadas hace miles de años. Los cazadores nativos americanos no sobrevivían por suerte, sino por ingeniería pura. Diseñaron armas y trampas tan precisas que muchas aún inspiran la tecnología moderna. Hoy conocerás 10 de esas herramientas brillantes, lanzas, dardos, arcos y trampas que transformaron la caza en arte y revelan cómo el ingenio ancestral podía superar cualquier adversidad. La bola, el arte de atraparlo. Todo entre todas las herramientas de caza que inventó la humanidad, pocas igualan la elegancia de la bola. 2 o 3 piedras, redondeadas y pulidas, unidas por cuerdas trenzadas, tan simple que parece un juguete, tan efectiva que podía decidir entre la vida y la muerte. El cazador la hacía girar sobre su cabeza, el aire zumbaba, y al soltarla, las piedras se desplegaban en espiral, volando hacia la presa. Cuando golpeaban, las cuerdas se enredaban a las patas o las alas del animal, derribándolo al instante. Su uso se extendía por todo el continente americano. En las grandes llanuras, los cazadores la lanzaban contra antílopes o ciervos que corrían a gran velocidad. Más al sur, los mapuches y tehuelches perfeccionaron el arma para atrapar guanacos, ñandúes e incluso caballos salvajes. Aprender a usar una bola no era cosa de un día. Los niños empezaban con versiones pequeñas, lanzándolas contra estacas de madera hasta dominar el ángulo y el impulso. Un lanzador experto calculaba el peso exacto de las piedras, la longitud de las cuerdas y el momento perfecto de liberación. Una bola bien ejecutada podía alcanzar blancos a distancias sorprendentes, sin un solo ruido que alertara a la presa. Había variantes para todo tipo de caza, algunas con 2 piedras para animales grandes, otras, más ligeras, para atrapar aves sin dañarlas. Eran reutilizables, reparables y, sobre todo, silenciosas. Más allá de su función, la bola era un símbolo de habilidad y estatus. Muchos cazadores decoraban sus piedras con pigmentos o grabados. Las cuerdas se adornaban con plumas y cuentas, transformando una herramienta práctica en un emblema de orgullo. Dominar la bola era dominar el equilibrio entre fuerza y precisión. Hoy, siglos después, sigue fascinando a quienes estudian la tecnología primitiva. No requiere munición, no contamina y puede fabricarse con materiales naturales en pocas horas. En un mundo sin energía ni acero, la bola fue una de las máquinas más eficientes que existieron. El arpón, domar el océano. Si la bola gobernaba las llanuras, el arpón era el rey de las costas. En los hielos del Ártico o las aguas templadas del Pacífico, esta lanza perfeccionada convirtió el océano en un almacén viviente de alimento. Un arpón tradicional combinaba 3 partes: el asta, largo y flexible, hecho de madera o hueso; la cabeza, tallada en marfil, hueso o piedra afilada; y la cuerda, trenzada con tendones o cuero crudo. Su diseño era una lección de ingeniería natural. La punta no estaba fija. Al impactar en el animal, se desprendía del asta, pero seguía unida por la cuerda. Así, aunque el mango flotara o se rompiera, el cazador podía seguir tirando de la presa. En el Ártico, los inuit desarrollaron los llamados toggling harpoons, con cabezas basculantes que giraban dentro del cuerpo del animal tras el impacto, asegurando un anclaje firme. Una innovación que evitaba que focas, morsas o ballenas escaparan a las profundidades. El arpón era mucho más que un arma. Era la clave de la supervivencia. Una buena jornada de caza podía proveer carne, grasa y aceite para calentar todo un poblado durante semanas. Por eso, su fabricación era casi un acto sagrado. Los hombres tallaban las puntas, las mujeres, con infinita paciencia, preparaban las cuerdas. Antes de usarlo, el arpón se bendecía en ceremonias que pedían respeto y éxito en la caza. Cada detalle contaba. Un ángulo mal tallado o una cuerda mal tensada podía significar la diferencia entre la abundancia y la hambruna. Los mejores cazadores aprendían a sentir el mar, a leer los movimientos del hielo y a lanzar el arma en el instante exacto. Aún hoy, muchas comunidades inuit siguen usando arpones tradicionales. Ni el acero ni los motores han reemplazado su eficacia ancestral.
Porque cuando la tecnología moderna falla, el conocimiento que escucha al viento y al agua siempre encuentra la forma de sobrevivir. El arco y la flecha. Silencio, precisión y espíritu. No hay arma más universal ni más poética que el arco y la flecha. Su silueta, simple y elegante, ha atravesado siglos, culturas y fronteras. Entre los pueblos nativos, el arco era mucho más que una herramienta. Era una extensión del cuerpo, una línea directa entre el cazador y su objetivo. Su diseño cambiaba con el paisaje. En las llanuras, los arcos eran cortos y poderosos, perfectos para disparar desde el caballo en medio de la estampida de bisontes. En los bosques del norte, se preferían arcos largos, capaces de lanzar flechas a distancias enormes con precisión quirúrgica. Y en las costas del Pacífico y el Ártico, las puntas se adaptaban para la pesca, flechas con púas retráctiles o atadas a cuerdas. Construir un arco era una tarea de semanas. La madera debía combinar fuerza y flexibilidad nogal, naranjo de Osage, tejo y curvarse sin quebrarse. Algunos cazadores reforzaban el dorso con tendones pegados cuidadosamente, creando un resorte más potente que cualquier acero primitivo. Las flechas, por su parte, eran pequeñas obras maestras, rectas, pulidas, equilibradas. Las plumas, alineadas con precisión para que giraran en el aire, estabilizando el vuelo. Las puntas, talladas en pedernal, sílex u obsidiana, cortaban con una finura comparable a un bisturí moderno. Pero el arco no era solo una herramienta técnica, era un objeto espiritual. Antes de una cacería, muchos cazadores realizaban rituales pidiendo precisión y armonía. Cada disparo no era un gesto de violencia, sino de equilibrio. El cazador debía estar sereno, su respiración sincronizada con el viento, su mente tan tensa y elástica como la cuerda del arco. Incluso cuando las armas de fuego llegaron a América, muchos siguieron prefiriéndolo. El arco era silencioso, rápido de recargar y libre de la dependencia del metal o la pólvora. Era autosuficiente, como la tierra misma. Hoy, miles de años después, el sonido de una flecha cortando el aire sigue evocando algo ancestral. No es solo tecnología, es filosofía, porque la verdadera fuerza no está en dominar a la naturaleza, sino en comprender su ritmo y moverse al compás de ella. Así, entre el hielo, el bosque y el viento, los pueblos nativos forjaron un legado que sigue vivo. Sus armas no eran de guerra, sino de equilibrio. Sus invenciones no nacieron del deseo de poder, sino de respeto y necesidad. Y cada vez que un cazador actual lanza una flecha, o lanza una cuerda trenzada, la historia respira otra vez. El conocimiento de quienes aprendieron a sobrevivir con el corazón puesto en la tierra todavía nos susurra algo que olvidamos. La naturaleza nunca fue enemiga. Solo era una maestra exigente. El silencio de la selva, ingenieros invisibles del bosque. En lo profundo de las junglas del sureste y del corazón sudamericano, la caza comenzaba con un acto de fe, el silencio absoluto. Cada hoja era un micrófono, cada rama un delator. Hablar, incluso respirar con fuerza, podía delatarte a kilómetros. Por eso, los cazadores de la selva no solo aprendían a moverse en silencio, aprendían a hacer silencio. Su arma no hacía ruido, ni destellos, ni estruendo. La cerbatana, un tubo de madera tan simple en apariencia, y sin embargo, tan mortal en las manos correctas. Estas cerbatanas medían a veces más de 2 metros, fabricadas al ahuecar un tronco perfectamente recto de palma o madera dura. Cualquier desviación, incluso mínima, podía alterar la trayectoria del dardo y arruinar la caza. Algunas se elaboraban en 2 mitades, unidas con resina natural hasta formar un canal interno perfectamente sellado, como una arteria viva. Los dardos eran ligeros como el aire, apenas unos centímetros de largo pero cargados de precisión. En la parte trasera, los cazadores colocaban fibras vegetales suaves o kapok, el algodón natural de la selva, creando un plumaje perfecto que encajaba con el tubo y aseguraba un vuelo estable. Sin embargo, el verdadero genio no estaba en la madera, sino en el veneno. Los pueblos amazónicos dominaban el uso del curare, un extracto vegetal capaz de provocar una parálisis casi instantánea.
Bastaba una gota en la punta del dardo para detener el corazón de un mono o un ave antes de que el animal cayera al suelo. Y lo hacían con precisión quirúrgica. La cantidad era tan exacta que no representaba riesgo al comer la carne cocinada. Dominar la cerbatana era más que habilidad, era disciplina. Un cazador debía entrenar sus pulmones hasta convertirlos en un arco invisible. Un soplido fuerte pero controlado podía lanzar el dardo a más de 40 metros con la fuerza suficiente para atravesar una rama. Cada disparo requería una coordinación milimétrica, una respiración que se confundiera con el pulso de la selva. En muchas tribus amazónicas, los hombres seguían usando cerbatanas incluso en tiempos modernos, no porque no tuvieran acceso a armas de fuego, sino porque ningún rifle puede competir con el silencio del bosque. El cazador que dispara con cerbatana no rompe la armonía del entorno, solo la toca, como una nota en una sinfonía verde. El arco de proyectiles, el disparo invisible. En las tierras húmedas de Sudamérica y Centroamérica, surgió un invento tan ingenioso como desconocido. El arco de proyectiles. Podría decirse que era primo del arco tradicional, pero su propósito era distinto. En lugar de lanzar flechas, lanzaba bolas de arcilla o piedra, pequeñas y veloces. El diseño era brillante en su simplicidad. El arco tenía dos cuerdas paralelas, unidas en los extremos y separadas en el centro, formando una pequeña hendidura donde se colocaba la munición. El cazador tensaba el arco, respiraba hondo, y al soltar, la bola salía disparada con una fuerza sorprendente. Estas armas eran ideales para cazar aves o pequeños animales. A diferencia de las flechas que perforaban la carne, las bolas simplemente aturdían al objetivo, evitando dañar el cuerpo o las plumas, algo muy valioso cuando éstas se necesitaban para rituales o para fabricar flechas futuras. Los proyectiles eran abundantes y baratos. Podían hacerse con arcilla endurecida al sol o con piedras redondeadas encontradas en el río. Los cazadores llevaban consigo pequeñas bolsas de cuero llenas de municiones, lo que les permitía disparar repetidas veces sin agotar recursos valiosos. Sin embargo, la efectividad del arco de proyectiles no dependía del arma, sino del tirador. Un mal disparo solo espantaba la presa. Por eso, los jóvenes practicaban durante horas, disparando a hojas en movimiento o a frutas colgantes hasta alcanzar una puntería impecable. No era un arma de guerra, ni de ostentación. Era una herramienta modesta y silenciosa, un ejemplo más de cómo los pueblos nativos desarrollaban soluciones específicas para cada entorno. En la selva, donde el ruido era peligro, la eficiencia residía en la discreción. Las lanzas de pesca, cazar en el agua. Para quienes vivían cerca de ríos, lagos o costas, la supervivencia se decidía bajo la superficie. El agua era fuente de vida, pero también un espejo traicionero. Ahí nacieron las lanzas de pesca, armas refinadas para un cazador que debía moverse entre reflejos y corrientes. Entre los inuit, estas lanzas recibían el nombre de kaki, y su diseño era una obra maestra de precisión. Las puntas tenían pequeñas púas curvadas hacia atrás que impedían que el pez escapara una vez atravesado. Pescar con lanza no era cuestión de suerte. Requería paciencia, un control casi meditativo. El cazador permanecía inmóvil durante horas, observando la corriente, esperando el destello del pez. Cuando finalmente se movía, era solo una fracción de segundo. El golpe debía ser exacto, capaz de atravesar el agua y la piel resbaladiza del animal en un solo movimiento. En las regiones heladas, los pescadores abrían agujeros en el hielo y esperaban en silencio, respirando nubes de vapor sobre el agua negra. En la costa, usaban lanzas más largas, con mangos de madera flexible que podían manejar desde embarcaciones o desde las rocas. Las lanzas de pesca eran más que herramientas. Eran un pacto con el agua. Antes de pescar, muchas comunidades ofrecían oraciones o pequeñas ofrendas, agradeciendo el alimento que estaban por recibir. Y cuando la presa era grande, se compartía entre todos, los ancianos primero, los niños después. Eran instrumentos, sostenibles, reutilizables y reparables. No agotaban los recursos, ni contaminaban los ríos. Su eficiencia provenía de su equilibrio con el entorno,
Una lección que aún hoy sigue siendo urgente: la bola de pájaro. Cazar en el cielo. El ingenio nativo no se limitaba al suelo ni al agua. También conquistó el cielo. Durante las migraciones anuales, cuando miles de aves cruzaban los vientos del norte, los cazadores inuit usaban una creación ligera y precisa: la bola de pájaro, o kumitait. Parecida a las bolas usadas en tierra, esta versión era más liviana y aerodinámica, con 2 o 3 piedras unidas por cuerdas trenzadas. El cazador calculaba el movimiento de la bandada, giraba la bola sobre su cabeza y la lanzaba hacia el cielo. Las cuerdas giraban y se enredaban en las alas de las aves, derribándolas sin causar heridas graves. No hacía falta matar para sobrevivir. Las aves capturadas se usaban enteras. Su carne alimentaba, sus plumas abrigaban, y sus grasas servían para lámparas y ungüentos. El lanzamiento requería sincronización casi coreográfica, un movimiento fuera de tiempo, y el aire robaba la oportunidad. Pero cuando la técnica era perfecta, varias aves caían con un solo lanzamiento, como si el cielo mismo cediera su sustento. Durante los largos inviernos, estas bolas garantizaban alimento cuando la tierra dormía bajo la nieve. Eran símbolo de ingenio, precisión y respeto. 3 virtudes que definían a las culturas que aprendieron a cazar sin romper el equilibrio del mundo. El cuchillo. La extensión del instinto. Si el fuego fue el primer invento que cambió la historia humana, el cuchillo fue el segundo. Era la línea que separaba la vida de la muerte, el hambre del alimento, el caos de la creación. En el mundo nativo americano, un cazador sin cuchillo era como un ave sin alas. Servía para todo: despellejar animales, cortar carne, raspar pieles, tallar madera, construir trampas, fabricar flechas y, llegado el caso, defenderse. Hoja era un testimonio de supervivencia y conocimiento. Entre los inuit, por ejemplo, existía una herramienta única: el ulu, un cuchillo de hoja semicircular con un mango que ofrecía una fuerza de palanca extraordinaria. Con él se podía cortar carne congelada con facilidad o limpiar una piel sin dañarla. El filo curvado era perfecto para raspar grasa y preparar cuero, y en manos de una mujer inuit, el ulu era tan esencial como el arco para un cazador. De hecho, las mujeres lo usaban no solo para trabajar pieles, sino también para preparar comida, construir iglús o incluso cortar el cabello de los niños. Antes del contacto europeo, los cuchillos se fabricaban de piedra, obsidiana, sílex o pedernal. De esas rocas nacían filos tan agudos que incluso hoy superan en precisión al acero quirúrgico. Cuando los metales llegaron al continente, sustituyeron a la piedra por su durabilidad, pero no cambiaron el diseño. La forma ancestral del cuchillo ya era perfecta. Perder un cuchillo era una desgracia. Era como perder la voz o una mano. Por eso, muchos se heredaban, cargando historias y nombres a través de generaciones. Un cuchillo no era una herramienta, era un compañero. Las puntas de lanza, el arte de la precisión prehistórica. Antes del arco, antes de las cerbatanas o las hondas, existía la lanza. Y la verdadera magia de la lanza no estaba en el asta, sino en la punta. Las puntas de lanza Clovis, de más de 13.000 años de antigüedad, siguen siendo una de las obras maestras más reconocidas de la ingeniería prehistórica. Sus bordes eran tan simétricos y finos que, aún hoy, resultan difíciles de reproducir sin herramientas modernas. Lo más distintivo era la acanaladura, una hendidura tallada desde la base que permitía fijar la punta al asta con mayor firmeza y estabilidad. Fabricarlas era un acto de paciencia casi monástica. Los talladores, conocidos como flint knappers, golpeaban cuidadosamente núcleos de piedra con martillos de asta o hueso, desprendiendo lascas diminutas una a una. Un solo error podía quebrar toda la pieza, pero cuando el trabajo salía bien, el resultado era una joya de eficacia, una punta capaz de perforar el cuero grueso de un bisonte o el de un mamut. Con el paso del tiempo, las puntas evolucionaron hacia versiones más pequeñas y refinadas, como las puntas Folsom, más ligeras y aerodinámicas, adaptadas a la caza de ciervos o alces. Era evolución pura, dictada por la experiencia y la necesidad. Incluso cuando el arco y la flecha se extendieron,
La lanza no desapareció. Seguía siendo esencial para cazar a corta distancia, pescar o rematar presas grandes. Su simplicidad era su poder. No necesitaba cuerdas ni mecanismos, solo fuerza, técnica y confianza. Cada lanza era una extensión del brazo humano, un puente entre la voluntad y el mundo. Y cada punta, una pequeña obra maestra del ingenio, tallada con precisión milimétrica, hace milenios, y aún perfecta hoy. La onda, el relámpago en silencio. Hay algo poético en la onda, una simple tira de cuero o fibra trenzada, con una pequeña bolsa en el centro, capaz de lanzar una piedra a más de 90 metros con fuerza letal, silenciosa, ligera, implacable. Los pueblos nativos la usaron con enorme eficacia. El cazador giraba la onda sobre su cabeza, haciendo que el aire silbara alrededor de su cuerpo y soltaba en el momento exacto. Una piedra lisa salía disparada a velocidades que podían partir un cráneo o derribar un ave en pleno vuelo. Era el arma perfecta para la caza menor: conejos, ardillas, aves, incluso peces que saltaban sobre la superficie. No necesitaba más que lo que el entorno ofrecía: una cuerda, cuero y piedras. Era la herramienta del ingenio, la que enseñaba a los niños precisión, paciencia y control. De hecho, muchos aprendían primero con ondas antes de tomar un arco. Era una especie de iniciación, el primer paso en el camino del cazador, y aunque hoy parece una reliquia, una onda, bien usada, sigue siendo tan efectiva como cualquier proyectil moderno. En manos expertas, no era un arma primitiva, era un rayo, más que armas. Un legado de equilibrio. Mirar este conjunto de herramientas, cuchillos, puntas, ondas, es mirar el mapa del ingenio humano. No eran simples instrumentos de caza, sino puentes entre la necesidad y la sabiduría. Cada filo, cada piedra tallada, cada cuerda trenzada, representaba algo más que una tecnología. Era una filosofía. Los cazadores nativos no veían estas armas como instrumentos de destrucción, sino como herramientas de vida. Tomaban solo lo necesario, aprovechaban cada parte del animal y devolvían respeto en forma de ritual o agradecimiento. Era una relación recíproca, no de conquista, sino de comunión. Hoy, cuando el mundo busca soluciones sostenibles y redescubre la conexión con la tierra, esas antiguas lecciones siguen vigentes. Nos recuerdan que la verdadera supervivencia no nace del exceso, sino del equilibrio, no de la fuerza, sino del conocimiento. ¿Listo para el próximo paso? Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.